Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39 de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este día estaremos estudiando el tema el ministerio del Espíritu Santo en la salvación del hombre. Parte 1. Texto base lo tenemos en San Mateo capítulo 12, versículo 32. Y el tema a estudiar lo encontramos en San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, con otros pasajes bíblicos que fortalecen nuestra fe, que fortalecen nuestra vida espiritual. Entonces, encontramos en San Mateo 12, 32 la palabra y dice: y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hablar en contra es blasfemar. Entonces está claro cuando dice que el que hablare contra, blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Nunca. Ni en este siglo, dice, ni en el venidero. El Espíritu Santo, podríamos decir que es la parte más sensitiva o sensible de Dios. Y es muy delicado el blasfemar contra él. Cualquier pecado contra el Hijo del Hombre, contra Jesucristo, es perdonado, dice. Mas contra el Espíritu Santo no será perdonado. Así es que es mejor estudiar la palabra de Dios, conocer qué dice acerca del Espíritu Santo para no cometer ningún error, ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque es asunto serio, es asunto delicado, es pecado no perdonado, imperdonable. Como ya hemos estudiado en la Santa Biblia, el Espíritu Santo es una de las tres divinas personas. Por tanto, es Dios. Es una persona. Cuidado con decir otra cosa o pensar en otra cosa. Muchos que no creen que el Espíritu Santo es una persona divina. Ya en Efesios 4:30 se nos aclara que o se nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo. Solo una persona puede entristecerse. Entonces, estamos viendo que si el Espíritu Santo se contrista por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión,
por nuestras actitudes negativas, pues claro que es una persona, ¿verdad? Entonces, tenemos bien en claro que es una de las tres divinas personas. El Espíritu Santo es una persona divina muy activa, muy activa. Desde antes de la redención de la humanidad, hecha por nuestro Señor Jesucristo, ya el Espíritu Santo estaba activo. Como leemos en la Biblia, en Génesis 1:2, el Espíritu Santo estuvo presente en la creación, puesto que es Dios, ¿verdad? Él inspiró a los santos profetas del Antiguo Testamento, como a los apóstoles, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. También inspiró a los apóstoles la palabra bendita de Dios. Ellos escribían, dice la Biblia, sin saber, sin entender lo que estaban escribiendo, sin saber para quién era el mensaje. Ellos escribían porque estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, como lo leemos aquí en segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados el Espíritu Santo. Se habla mucho que los artistas de pintura, de madera, cualquier rama del arte, dice que tienen sus musas, ¿verdad? Su motivo de inspiración. Pues vaya usted a saber si es cierto. Pero lo que sí es cierto, que los profetas y los apóstoles que escribieron las sagradas escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, como dice segunda de Pedro 1:21. Igual, segundo Timoteo 3 dice que toda escritura es inspirada divinamente. Entonces se ve aquí el obrar del Espíritu Santo de Dios. Como dice el tema de esta mañana, de este estudio, el ministerio del Espíritu Santo en la salvación del hombre. Él también tiene su ministerio y hasta hoy sigue activo el ministerio del Espíritu Santo, como lo vamos a ver a través de este estudio. Además de inspirar la palabra de Dios, también participó en la fecundación de la simiente santa en el vientre virginal de María. El Espíritu Santo de Dios estuvo activo en la llegada del Verbo de Dios al vientre virginal, como lo hemos leído y lo vamos a leer nuevamente en el Evangelio de San Mateo 1, versículo 18 y 20. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Entonces, estamos leyendo aquí pasajes que ya conocemos, porque se ha predicado mucho acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que la parte física, la parte humana, es el vientre virginal de María, la que, donde se desarrolló el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Mesías, Jesús.
María es madre de la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. No como dice el credo católico que María es madre de Dios, de ninguna manera. Jesucristo es Dios. Ya existía cuando vino a posarse al vientre de la Virgen María. Entonces ella es madre de la parte física de Jesús, mas no de Cristo, mas no del Mesías. También dice el 20, pensando José, pensando José en esta situación, ¿verdad? De que su novia, podríamos decir, su prometida, estaba embarazada y no era de él. Pensando en esto, dice, él quiso dejar a María en secreto para que no la castigaran conforme a la ley del adulterio. Entonces, cuando él está con este pensamiento, he aquí el ángel del Señor, dice, le aparece en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos aquí la actividad de la divina persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, un ministerio muy activo. También leemos en el Evangelio de San Lucas 1:35, cuando el ángel visita a la Virgen María, ¿verdad? La visita ya en Nazaret. Usted puede leer todo el capítulo 1 de San Lucas. Ahí va a encontrar bellezas que le van a llenar de gozo. Dice el versículo 35, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está también bien claro, específico, cuando el Espíritu Santo hablando con la Virgen María, cuando ella le dice que ella no conoce ningún varón, está desposada, está prometida a José. ¿Cómo va a ser eso que va a tener un hijo si ella no conoce varón? Le dice al ángel, ¿verdad? El ángel le explica aquí claramente. El Espíritu Santo vendrá sobre ella, vino sobre ella. Y la virtud del Altísimo, dice, el poder de Dios, te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde que Jesús nació siendo santo, porque como Dios es santo. Y así fue colocado en el vientre virginal de María. El santo que nacerá, dice, será llamado Hijo de Dios. Es una maravilla el conocer el origen de nuestro Salvador, ¿verdad? Sabiendo que como Dios, pues ya Él existía con el Padre. San Juan 1:1 lo hemos leído y de memoria lo sabemos ya. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio de toda la creación ya era el verbo, ya era el Cristo, ya era el Mesías, ya era el Hijo de Dios, ¿verdad? Ya era. Pero sabemos que tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse humano para revelarnos al Dios de amor, para darnos a conocer el santo y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y para redimirnos, pagando con su vida nuestro rescate, nuestra salvación. Él tuvo que morir en nuestro lugar. Qué precioso es saber a través de la santa palabra de Dios el origen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sabemos que estamos en el verdadero Dios, como le dijo el apóstol Pedro allá en San Juan 6, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Hijo de Dios. Así mero, esa es nuestra doctrina, esa es nuestra fe. Repetimos con el corazón
lo que el apóstol Pedro le dijo allá al Señor Jesucristo. Es una gran verdad. Pero ¿cómo lo sabemos? Pues a través de la santa palabra de Dios y que el Espíritu Santo también nos da entendimiento, nos hace entender cuando estamos leyendo la Santa Biblia. Hay una anécdota de dos amigos académicos, universitarios, uno creyente en Cristo Jesús, no cristiano, y el otro impío, pero los dos muy intelectuales. Y cuando ve el impío al cristiano leer la Biblia, siempre que lo visitaba tenía la Biblia de mano en sus manos. Un día le dijo, ¿y qué tanto lees ese libro? Y el cristiano le dijo, es que cada vez que lo leo, conozco más. Ah, le dijo él, yo con una sola leída te digo qué es lo que dice. Ah, pues, Tomás le dijo, léelo y me contás. Se lo llevó para su casa, dice, el impío se llevó la Biblia para su casa. El otro día regresó con la Biblia y le dice, tenés razón, por más que quise leer, no entendí nada. Por más que leí, no hallé nada. ¿Por qué el impío no pudo hallar nada? Porque la palabra de Dios nos es revelada por el Espíritu Santo de Dios. Esa es otra parte de su ministerio, ser un magíster. El magisterio del Espíritu Santo para nosotros es de mucha importancia. ¿Qué fuera de nosotros si no estuviera con nosotros el Espíritu Santo abriéndonos el entendimiento en la lectura de su palabra bendita? Entonces, por eso, con bastante razón y bastante veracidad, dice allá segunda de Pedro y segunda de Timoteo, que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y Él es el que revela, como decimos nosotros, el espíritu de la palabra, ¿verdad? Y el espíritu de la palabra, de la profecía, dice que es Jesucristo. Leemos en Hebreos 10:5. Dice, hablando siempre de que el Espíritu Santo participó en la fecundación de la simiente santa, ¿verdad? Dice Hebreos 10:5, hablando el verbo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. El cuerpo del Señor Jesucristo es propio de Él. Fue construido, genéticamente construido por el Espíritu Santo de Dios. No es cuerpo posesionado, no es otro cuerpo, no. Es el cuerpo que Dios preparó para su Hijo Jesucristo. Entonces, todos estos argumentos bíblicos echan por tierra la creencia de la reencarnación, que cuando uno muere, uno reencarna en otro cuerpo. Mentiras del diablo. No existe la reencarnación. Jesucristo se encarnó, hizo nuevo cuerpo. Su cuerpo es propio, como dice aquí, me apropiaste cuerpo. No tomó cuerpo ajeno. Esa doctrina es falsa, no existe tal cosa. Entonces, ¿cómo fue posible que siendo virgen María pudo concebir? Pues aquí está bien claro, ¿verdad? El poder de Dios hizo sombras sobre ella, vino sobre ella y entra el Hijo de Dios, entra el Cristo, el Verbo divino, a ese vientre virginal, el cual estaba siendo ya preparado para que todos los elementos necesarios se unieran para formar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que el Señor Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Como Dios vino, entró al vientre virginal y como hombre se formó ahí y salió a este mundo, a esta vida, siendo totalmente hombre. Así es que vemos que el ministerio del Espíritu Santo, eh, desde un principio de la creación, se ha hecho manifiesto.
cuando el Hijo estaba siendo bautizado en el río Jordán, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu descendió para ungir al Santo de los Santos. Aleluya. El Espíritu Santo no ha estado inactivo. Él ha estado en actividad constante. Y como vamos a ver más adelante en el desarrollo de este estudio, ¿cuál es el magisterio o el ministerio o la obra que el Espíritu Santo de Dios está haciendo con la iglesia? Con la iglesia, porque con el pueblo de Dios, con Israel, estuvo presente también cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Estuvo el Espíritu Santo con el pueblo de Dios guiándolos a través del Mar Rojo. El Mar Rojo, geográficamente, usted lo puede conocer, existe, ya sea en videos, en fotografías o haciendo un viaje, porque ahora hay mucha facilidad para viajar, hay crédito para viajar, ¿verdad? Y ahí existe, ahí está el Mar Rojo, una profundidad, una extensión tan grande de agua que uno lo ve y dice imposible, imposible humanamente haber pasado en seco por estas aguas. Pero ese es el poder de Dios, ese es el poder de nuestro Dios, ¿verdad? Que dividió las aguas, dice Génesis, perdón, Éxodo, dividió las aguas, dice, y fueron paredes a los lados del pueblo que atravesó en seco toda esa extensión rumbo a la libertad. Es una maravilla cuando leemos la palabra de Dios y conocemos, no a la plenitud, pero sí lo que nos es necesario para fortalecer nuestra fe cuando conocemos de Dios, ¿verdad? Tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo, las tres divinas personas en un mismo Dios, como dice el estudio pasado, el Dios Trino, la Divina Trinidad. Qué precioso es poder descubrir esas maravillas. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo, cuando usted o yo o cualquier otro hermano se convirtió al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo posesionó su corazón y ahí está. No ha abandonado el corazón del creyente. Ahí está. Está guiándonos, está dirigiéndonos, está enseñándonos, está exhortándonos, está redarguyéndonos para que tengamos una vida recta, una vida correcta, una vida de santidad ante Dios. Así es que esta es la siguiente parte del estudio que vamos a dejar hasta aquí para que no sea muy largo el tiempo. Yo sé que pues usted tal vez tiene muchas cosas que hacer, pero vamos a ir por partes en este estudio también para aprovecharlo, ¿verdad? Aún más. Así es que bendiciones y le espero para la siguiente estudio o segunda parte de este estudio, el ministerio del Espíritu Santo en la salvación del hombre. Esta es una introducción a este estudio. Que el Señor le bendiga y sigamos firmes en nuestra fe en el Dios de Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre, Jesucristo nuestro Salvador y Dios, y el Espíritu Santo quien nos guía a toda la verdad, para que el Padre en aquel día apruebe, nos apruebe y entremos a poseer la patria celestial. Que el Señor le bendiga.